Bueno, buenas noches. Este video es para ampliarles un poquito el panorama a los alumnos de lingüística y a quien lo quiera escuchar acerca de qué es la lingüística textual y cuál es su influencia o cuál debería ser su influencia como marco teórico en las aulas de prácticas del lenguaje. Bueno, no voy a hacer preámbulos para poder dedicarme a hablar de lo que quiero. Bueno, en primer lugar, algunas cuestiones a ordenar. La lingüística textual está representada en el programa de esta materia fundamentalmente a través de tres textos que ustedes tienen para leer. Uno es este, Leer para Escribir, de Rosana Boschini y Marina Cortés. Un texto que no es tan actual en cuanto a su año de edición, pero ejemplifica muy bien cómo podría funcionar la lingüística textual en el aula a partir de una experiencia que las autoras tienen y que es una secuencia didáctica donde se pone en uso la lingüística textual. Allá por los años 90, cuando esto llega a la escuela y fue verdaderamente, entre comillas, revolucionario, porque ya existía desde los 70 como marco teórico. El otro texto que ustedes tienen, que no puedo encontrar en mi biblioteca, que se los quería mostrar, es el de Marta Marín, Lingüística y Enseñanza. Y las dos autoras lo que están haciendo en realidad es reformular académica y didácticamente los postulados, los aportes que realiza Teun Van Dijk, que es el autor que vamos a seguir para ver lingüística textual. Por supuesto que se pueden seguir otros autores dentro de la lingüística textual. Ustedes piensen que es en realidad un marco teórico al que congrega, lo digo de otra manera, que congrega diferentes disciplinas. Congrega, obviamente, la lingüística. Cuando decimos textual, el objeto de estudio va a ser el texto, que es entendido como una producción lingüística multifacética, porque justamente involucra qué se quiere decir o escribir, teniendo en cuenta que son dos procesos distintos, o leer, cómo se va a decir, se va a leer o se va a escribir ese texto, y fundamentalmente a quién está dirigido, cualquiera sea la producción que se elija, ¿no? Quiero decir, hablar, leer o escribir. Esta cuestión, de a quién está dirigido, empieza ya a abrirnos esta idea de que es multifacética la lingüística textual, porque trae a colación la pragmática, que también es un marco teórico que surge en la década aproximadamente del 70, un poquito más, pero de la mano de una escuela diferente, que es la escuela inglesa. Ahí ustedes lo van a ver en lingüística de tercero seguramente, van a aparecer nombres como Olwaf Ducroft, no me sale otro, Searle, que son autores que vienen en una línea donde hacen un análisis específico sobre lo que se denomina acto de habla. Es decir, en el acto de habla en sí mismo, que reúne, por supuesto, los tres componentes que mencioné recién, qué, cómo y para quién, fundamentalmente ellos se dedican a analizar cómo ese acto de habla se materializa a partir de huellas específicas de nuestro sistema lingüístico, como pueden ser los verbos. Bueno, nosotros nos vamos a quedar, en el concepto de delinear para quién escribimos, para quién hablamos, para quién leemos, ¿no? Obviamente siempre es para nosotros mismos, pero también puede ser, no es lo mismo leer en un espacio académico y leer para rendir un final. Ahí aparece otro destinatario de esa lectura. Bueno, entonces la pragmática estaría dentro de la lingüística textual. La psicología cognitiva estaría dentro de la lingüística textual. Por eso yo siempre les digo que lingüística de segundo se retroalimenta con didáctica de segundo. ¿Por qué? Porque justamente, entre otras cuestiones, a Teun Van Dijk, en un libro emblemático de este autor, que ustedes pueden comprar o descargar, nosotros no lo vamos a leer a Van Dijk directamente porque la pandemia, hace difícil una lectura que es compleja, sinceramente, para un segundo año cursando de esta manera. Vamos a leer a otros autores teóricos específicos como es Benveniste. Pero bueno, Teun Van Dijk escribe allá cerca, más o menos, de la década del 80, un libro emblemático que es La ciencia del texto, ¿no? Fíjense el nombre, es la idea de construir una disciplina científica a partir del análisis de texto y todo esto que les vengo mencionando.
Pero al analizar, uno abre el libro y lo primero que se encuentra es con todo el enfoque psicolingüístico o este enfoque cognitivo a partir del cual se entiende que leer, escribir, hablar, escuchar, fundamentalmente él se focaliza en la lectura y la escritura, son procesos mentales y analiza, de alguna manera empieza a analizar qué le pasa, ¿no? A las personas en esta especie de caja negra que era el cerebro. Era porque ya hay muchos avances sobre lo que le pasa a nuestro cerebro cuando realiza estas operaciones. Ustedes ya lo saben a partir de la neurociencia. Pero, quiero decir, se propone analizar en primer lugar eso y después cómo se produce semánticamente una producción lingüística, ¿no? Entonces van a aparecer términos muy específicos de la lingüística textual, como son contigüidad, cadenas semánticas de significados que se van uniendo, en función de una intención pragmática. Quiero decir, es interesante que cuando ustedes abordan marcos teóricos, aparte de que aparezcan nombres en escena que representan esos marcos teóricos, van a ver también que van a aparecer campos semánticos o grupos de palabras que pertenecen a ese marco teórico. Entonces teniendo en cuenta que la lingüística textual a su vez es multifacética, multidisciplinar, de repente, por ahí es un término más exacto, justamente multiplican la cantidad de terminologías o de términos que aparecen dentro del enfoque. Bueno, ¿quién es Teun Van Dijk? Rapidito, ustedes lo tenían que buscar. Teun Van Dijk es el señor que aparece acá. Ahora dentro de un ratito voy a pegar una foto, una entrada de Wikipedia. Un señor interesante, ¿eh? Y vive, Teun Van Dijk, es contemporáneo y vive, es de los Países Bajos. Es muy interesante para mí como teórico, primero porque es profesor. A mí siempre me interesa leer la gente que pisa el terreno, ¿no? Que pisa el barro. Después, por supuesto, llega a la universidad. Él actualmente tiene una institución dedicada a estudios, lingüísticos, de lo que pasa con el discurso en sociedad. Pero él se inicia justamente a partir de una metodología específica que es el análisis crítico del discurso. Yo sé que en lingüística de primero un poquito ven. Y desde esa noción de análisis crítico del discurso, fíjense que es interesante porque la década del 70, ustedes ya lo irán viendo en otros espacios, produce un estallido o lo que se conoce como el giro lingüístico. Es decir, las disciplinas empiezan a poner el ojo en el hombre y sus producciones, en todas las disciplinas. Esto pasa en el campo de la filosofía, surge la sociología. La lingüística, yo les dije al principio de la cursada, es como que se humaniza, aparece, se pone en centro el hombre, como sujeto universal, el hombre, la mujer, y sus producciones lingüísticas intencionales, y aparece así como un emblema, ¿no? Como una idea básica que es: no hay texto sin contexto. Entonces, esta idea, vayan uniendo lo que han visto de Bakhtin, todo este camino que se fue armando por fuera de ese estructuralismo, donde solamente Saussure se planteaba el análisis de la lengua sin tener en cuenta las emisiones de los hablantes, ¿no? De los sujetos, sino la preocupación por el análisis riguroso del sistema, que a él se lo debemos y que fue un aporte fundamental. Pero este giro lingüístico que viene de una posguerra, que viene, quiero decir, les tiro cosas para que ustedes vean que, ya creo que lo saben, pero las teorías no surgen así mágicamente. Viene del estallido del psicoanálisis con Freud, ya un poquito más atrás en el 50, de, las vanguardias en literatura, toda esta cuestión del teatro del absurdo, de posicionar al hombre y lo absurdo de la existencia, pero el hombre como sujeto, la persona, empieza a ser de alguna manera observada y comprendida, ¿no? Por eso también ustedes piensen en Estados Unidos Chomsky con la gramática generativa. Y ni hablar, por ejemplo, en el 60 va a aparecer Vygotsky en escena, ruso, que durante 10 años, 1924-1934 en Rusia, elabora una teoría fundamental sobre el lenguaje. Lo vamos a ver en psicolingüística, pero yo trato de que open the mind, vean que todo tiene que ver con todo. Y Vygotsky empieza a decir, por ejemplo, que las personas o los sujetos no aprenden si no es en interacción con otro.
y que los docentes, va a aparecer otro teórico, ¿no? Ausubel va a decir, los docentes debemos ser andamiajes en el aula, ¿no? Para que los alumnos, vuelvo a Vygotsky, comprendan cuál es su zona de desarrollo próximo, es decir, cuál es su potencial de manera autónoma, pero cuánto necesitan a un otro para ir aún más, ¿no? Aún más, aproximarse más al conocimiento, pero en interacción. Por eso se lo conoce como el padre del interaccionismo. Ahora miren qué interesante. Esta idea de Vygotsky surge en escena en 1960, pero él la dice desde 1924 a 34, porque es como una maldición que tienen los rusos, ¿no? Acuérdense de Bakhtin, que muchos aportes de Bakhtin se descubrieron mucho después y se empezaron a estudiar después, no en el momento en que Bakhtin lo dice. De hecho, Bakhtin y Vygotsky conviven, ¿no? De alguna manera temporalmente. Digo, ¿esto es casual? No, no. Justamente la posguerra, esta sensibilidad del hombre, el existencialismo en filosofía, digo, ese volver a mirarse y a responsabilizarse de sus actos, empieza a producir, como en un dominó, que las disciplinas entren en diálogos y aparece la idea de lo colectivo, y en lo colectivo están las personas. O sea, esto de lo colectivo y demás, yo siempre digo, es viejo, pero bueno, digo, se sigue reclamando porque de alguna manera es necesario traerlo, ¿no? Y problematizarlo. ¿Por qué les hago todo este preámbulo? Y bueno, porque en este preámbulo está Van Dijk. Y no es casual que promulgue un análisis crítico del discurso. Él es el primero que se empieza a interesar por lo que pasa con los refugiados en Holanda, ¿sí? Esos refugiados que hoy vemos por televisión y que nos parecen, esa problemática nos parece novedosa. Van Dijk ya en los años 75-80 lo planteaba como el mal de la humanidad a futuro, cómo se iba a tratar al inmigrante y cómo los diarios o los medios masivos de comunicación nombraban al inmigrante, cómo titularizaban a partir de eso, qué espacio tenía en las primeras planas, si iba adentro, afuera. Él se preocupa por la influencia de construir un discurso hegemónico sobre las minorías es Van Dijk. Entonces viene desde ese lugar Van Dijk. Digo, para que no busquen la biografía, porque la biografía no importa, pero viene desde un lugar de movilización de ideas. Desde ahí, sencillito, ahora vamos a lo más clave. Van Dijk nos va a decir, importan las personas, sus circunstancias, su contexto y cómo a partir de ese contexto producen texto. Textum, dice Marta Marín, ¿no? Con esta idea de que el textum, que es la palabra de origen griega, nos da la idea de que todo se relaciona con todo. Bueno, entonces, por ejemplo, para entender a Bollín y Cortés, acá va otra imagen, ¿sí? Que ustedes no la tienen en lo que han fotocopiado, pero está dentro del libro, después si quieren se las paso al grupo, que es esta, que es como un GPS para leer el texto, y bueno, es básicamente en parte lo que les va a decir Marín también al inicio, antes de hablar de los recursos cohesivos. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? A ver, cuando nosotros tenemos un texto que es un entretejido de enunciados que comulgan todos en función de construir una macroestructura, es decir, un significado general. Voy a ejemplificar todo con el texto del oso polar, que es algo que ustedes ya han hecho. Bueno, en ese caso, el macro significado, la macroestructura que se busca construir es cómo el oso polar puede adaptarse al medio, ¿no? O la adaptación al medio polar del oso, por decirlo de alguna manera, del oso blanco. Bueno, no es igual en categoría. Para construir esa macroestructura suceden cosas, suceden relaciones, para ser más precisas, a nivel microestructural, ¿no? Es como que hay dos grandes momentos en los textos. Entonces, a nivel microestructural se produce una relación interfrástica. Fíjense qué término sofisticado utiliza Marta Marín, que parece que vamos a poner un enchufe, no sé qué es interfrástico. Literalmente se produce una relación entre frases. La idea de frase no me gusta tanto, vamos a ser más precisos. Se produce una relación entre enunciados que justamente todos van amalgamados, todos van a construir ese significado general o macroestructura. Pero para que se construya una macroestructura se tienen que producir diferentes relaciones. Esas relaciones van a estar justamente determinadas por el contexto de construcción. Entonces, yo les dije al principio, hay como 3 elementos básicos, y esto va como sugerencia también, para definir qué digo
cómo lo digo y para quién lo digo. Esto va para cuando hablo, una situación de examen final, de exposición, va para cuando escribo y va para cuando leo. Es interesante cuando leo descubrir o tratar de entender a quién está dirigido ese texto. Y si ese texto, por ejemplo, fue escrito para un especialista y yo no me considero especialista en ese tema, tendré que tomar decisiones como lector. No quiere decir que no lo voy a poder leer, pero tendré que salir en la búsqueda de saberes previos, tendré que armarme de algún campo de palabras, tendré que hacer búsquedas de léxico. Bueno, digo, eso importa también en la lectura. Entonces voy a esta cuestión microestructural. Las relaciones que se tejen entre palabras y entre enunciados, ¿no? Esas palabras construyen enunciados, dentro de un texto son relaciones fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas, ¿no? Hay como niveles, dicen Marín y Bocchini, que por supuesto esto se discrimina, pero en el texto todo confluye de manera integral. Ustedes vayan pensando en las actividades que hicimos, porque ahora vamos a teorizar sobre lo que hicimos antes. Por ejemplo, consecuencias de la producción de la galletita Oreo. ¿Qué sería una relación fonológica? Bueno, la relación que se establece de las palabras en cuanto a grafemas y fonemas. En ese caso, nosotros tendremos en cuenta, por ejemplo, todas las relaciones que tienen que ver con lo ortográfico, con la presencia de, por ejemplo, la normativa referida a cómo se escribe en función de si se hace una pregunta, un signo de exclamación. O sea, en lo fonológico aparece la representación gráfica del sistema de la lengua, es decir, las relaciones ortográficas. En lo morfológico, las relaciones de género y número entre las palabras. Ustedes saben que en el castellano existe un género binario, ¿no? Masculino o femenino. Por supuesto, aparece el lenguaje inclusivo para problematizarnos esto. Pero básicamente se examina si las palabras son femeninas o masculinas según su género, singulares o plurales según su número. Bueno, ¿por qué importa esto? Y bueno, porque en el texto se van a establecer relaciones de concordancia. Entonces, básicamente, cuando yo digo, por ejemplo, María y Juan, quisiera poner otro ejemplo. Bueno, llegaron, sería en ese caso a casa. Ese llegaron es porque nombré dos personas, ¿sí? Entonces no puedo de ninguna manera utilizar un verbo en singular, ¿de acuerdo? Eso se llama relación de concordancia, como respeto las relaciones morfológicas entre las distintas palabras, en este caso sustantivos y verbos. Bueno, después vamos a ver más adelante cuando veamos sintaxis. ¿Qué es establecer relaciones semánticas? Y bueno, justamente relacionado con lo anterior, establecer relaciones de significados de las palabras. Las palabras tienen una clasificación según lo que significan. Por ejemplo, si yo quiero nombrar la realidad que me rodea, desde todo lo que me rodea, objetos, personas, disciplinas, lugares, tipos de lugares y demás, tengo el sustantivo. El sustantivo cumple la función semántica de nombrar. Si yo quiero estipular qué acciones realizan esas palabras que están nombrando, voy a tener específicamente un verbo. Eso es observar el plano semántico de la palabra. Según su significado, ¿cómo la clasifico? En el castellano, yo miro el tiempo porque siempre me extiendo, tenemos 8 categorías de palabras. Voy tirando algunas líneas sobre sintaxis. Tenemos 8 categorías de palabras. A la cabeza el sustantivo, porque nombra. Verbo, marca acción. Adjetivo, califica. O sea, ¿qué es? ¿Qué hace? Miren qué interesante. ¿Cómo es? El adverbio, que va a indicar circunstancias. Las preposiciones. Las conjunciones. Los conectores y los pronombres. Ahí tienen las 8 categorías de palabras. A su vez, gracias a Saussure, esas 8 categorías de palabras tienen subclasificaciones y subtipos, ¿sí? Por eso se dice que aprender el castellano es difícil, porque hay diversidad semántica para aprender, pero no es difícil. Ustedes lo van a aprender por números, vamos a ver después. Bueno, eso es desde el plano semántico. ¿Y qué sería analizar las relaciones del plano sintáctico? Bueno, justamente sería tener en cuenta
justamente el orden de esas palabras para formar un enunciado coherente. Entonces, por ejemplo, por orden lógico en el castellano se establece un sujeto, mamá, con un predicado, cocina. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice sobre el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? Se predica. Predicar significa decir, predecir, ¿no? Lo que hace el sujeto. Bueno, esos son los niveles que yo tengo dentro de un texto y más o menos cómo se mueven las palabras dentro de un texto. O sea, en acorde con qué niveles de relaciones. Esa integración de niveles va a producir macroestructuralmente un texto con coherencia. ¿Qué quiere decir que un texto tiene coherencia? Por favor, salgan del cliché de que un texto que tiene coherencia tiene sentido. Eso no le dicen nada ni a usted mismo ni a un alumno. Un texto que tiene coherencia es un texto que puede construir de manera lógica un significado general. Por ejemplo, la adaptación del oso polar al medio. Voy a buscar las diferentes ideas que me componen ese significado general. Entonces, ¿qué me encuentro con el texto del oso? Me encuentro con que primero se hace una definición general de este animal. Después se va a decir qué tipo de composición física tiene, qué descripción física tiene para permitir esa adaptación. Se están matando mis hijos, ahora voy a cortar. Y en tercer lugar, cómo soporta el frío gracias a esa descripción física. Entonces, cuando me meto adentro del texto, hay una cantidad de palabras que se vinculan entre sí para generar ideas, una organización de ideas, que ustedes ya saben que va en formato de pirámide invertida, que va a dar como origen ese significado general. Entonces, ¿qué es primero? ¿La coherencia o la cohesión interna? Ni una ni otra. Las dos se retroalimentan para dar como resultado un texto que responda a una tipología, qué tipo de texto es el que estoy escribiendo, que responda a un contenido, cómo lo estoy escribiendo, y que responda a un destinatario, para quién lo estoy escribiendo. Voy a lo primero, según el tipo de texto que escriba, va a ser la macroestructura que voy a tener que construir. No es lo mismo escribir una carta, por supuesto, que escribir un cuento. Y no van a convivir los mismos tipos de palabras, porque en una carta posiblemente no abunden los adjetivos, depende del tipo de carta que sea, y en un cuento sí, porque en el cuento importan las descripciones, aunque fundamentalmente van a prevalecer los verbos, porque los cuentos relatan hechos o acciones, y para relatar hechos o acciones necesito a los verbos. Entonces, según el tipo de texto que esté escribiendo, va a ser la predominancia de palabras que estén en ese texto. Esto es, por supuesto, desde un plano teórico y digamos, así como muy metodológico, pero el usuario común, ¿cómo, digamos, resuelve estas cuestiones? Diría Chomsky, por su saber intuitivo como hablante, porque tiene un dispositivo mental que tenemos todos al nacer, por eso él genera la idea de innatismo, que le permite generar estructuras lingüísticas en interacción con el medio. Por eso al principio, cuando vimos comprensión, yo les decía lo importante que es que nuestros hijos, los niños de nuestra vida, niños y niñas, estén imbuidos en ambientes lingüísticos, donde se converse con ellos, donde ellos tengan la posibilidad de tomar la palabra, de dar su opinión, por ejemplo, donde se los consulte, diferentes situaciones de interacción lingüística para ir acrecentando justamente el vocabulario, la posibilidad de diálogo, la incorporación de situaciones nuevas y dar respuestas lingüísticas a esas situaciones, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función de la escuela? Y bueno, la función de la escuela, desde un marco constructivista, y acá voy a resumir para hacer un segundo video, desde un marco constructivista, la escuela lo que debe hacer es generar oportunidades de construcción del conocimiento sobre el sistema lingüístico. Yo acá, perdón, me tomé unos apuntes en la computadora, por eso no miro. Yo tengo que tener en cuenta los esquemas previos de mis alumnos sobre la lengua y lo que no, digamos, saben, estimularlos para que lo vayan adquiriendo. Yo soy el andamiaje, ¿sí? No para pasar por encima de lo que saben, sino para acrecentarlo. Bueno, tener en cuenta sus zonas de desarrollo próximo, hasta dónde me necesitan, hasta dónde no.
Promover conflictos entre lo que saben y lo que necesitan aprender. Digo, esto es muy interesante con lo lingüístico. Ustedes piensen en consecuencias de la producción de la galletita Oreo. ¿Cuántos conflictos tienen que resolver en esa consigna? ¿A qué destinatario lo van a hacer? ¿Cómo van a organizar ese texto? Sin darse, digamos, ustedes están trabajando la lingüística textual. ¿Qué macroestructura le van a dar? ¿Qué decisiones toman para organizar las ideas? Si dejaban las huellas que marcaban subjetividad, asesinato silencioso o no, si salían a buscar información. Fíjense cuántos conflictos interesantes para resolver. Bueno, ofrecerles actividades variadas y orientadas para trabajar lo lingüístico, lo venimos haciendo. Promover el aprendizaje de pares. Es muy importante en la escritura promover el trabajo colectivo. Digo, acá está Vygotsky. Este Vygotsky que me decía, aprendo con el otro. Sobre todo la escritura y la lingüística textual requiere de trabajo grupal, ¿no? Y que de repente yo le pregunto un día al alumno, ¿hoy te animás a hacerlo solo o necesitas al grupo? Respetar ese proceso. Después en vivo y en directo se los cuento mejor. Bueno, y otra cosita que me anoté, dar oportunidad a reflexionar sobre cómo ha sido ese proceso, que es un poco lo que traía Van Dijk cuando buscaba analizar los procesos que se producían al leer y a escribir, dar posibilidades para la metacognición. Bueno, yo actualmente en pandemia lo hago a través de audio. Los alumnos graban audios donde cuentan cómo fue su proceso de escritura. Hacen un protocolo oral, como los protocolos que ustedes han hecho por escrito. Y eso permite una toma de conciencia sobre lo que es escribir y sobre los conflictos que me plantea la escritura, y en este caso la lingüística textual. Bueno, freno acá y vamos a hacer ahora otra partecita especificando algunas cuestiones de Marín para que lo comprendan bien. Bueno, sigo otro poquito. Voy a, en esta parte del video, que tiene que ser más breve porque si no después tarda mucho en cargarse, vamos a trabajar con la parte de Marín donde ustedes tienen los cuadros. Vieron, hay como mapas semánticos en Marín y van a ver que entender esos mapas semánticos en Marín nos van a ayudar a entender a Boggini y Cortés, que se retroalimentan los dos. De hecho hay conceptos que son iguales, pero ¿qué hace Boggini y Cortés? Constantemente parten del ejemplo de un texto. Esto que yo les decía, esperen que les quería mostrar. Toman un texto, lo analizan sus relaciones, bueno, y a partir de ese texto después dan lo que ellas denominan consideraciones acá, para leer y para escribir, y eso Marín lo llama implicancias pedagógicas. Entonces presten mucha atención a lo que ellas dicen sobre el aporte de la psicolingüística, perdón, sí, está dentro de la lingüística textual, para escribir, para escribir. De hecho, por ejemplo, les sugiero muy así como ávidamente que lean la última parte de Cortés y Boggini cuando ellas hablan de cómo evaluar, ¿no? Hablan de dos cosas que me parece que los pueden, así como les pueden aportar mucho a ustedes como futuros docentes. El punto que está 3.5, que está en la página 72, donde hablan del taller, yo lo hablo con ustedes, me lo voy a anotar, donde hablan del taller, cómo construir talleres de escritura en el aula. Nosotros vamos a ver como metodología en didáctica, pero tiene que ver con esto de estimular el trabajo grupal para la escritura, ¿no? La escuela va en contra de todo lo interesante para que los alumnos aprendan plácidamente. Hay como un miedo al grupo porque parece que le estamos facilitando las cosas. Oh, wey, facilitemos las cosas, porque ya leer y escribir tiene su complejidad. Y puedo encontrar situaciones durante todo el año para que los chicos trabajen de manera individual, pero el grupo sin duda es un apoyo emocional, es un apoyo intelectual, y se aprende mucho con el otro, ¿no? Se aprende mucho del vocabulario del otro, de las ideas del otro, y ustedes tendrán que ir viendo y mediando que todos los alumnos participen. Bueno, cuando trabajemos taller en didáctica lo vamos a especificar, si no me voy de tema. Pero eso está en la página 72 y después en la página 74 ya dicen, bueno, ¿cómo evaluar desde la lingüística textual? Y les proponen acá una serie de criterios sobre cómo evaluar un texto. Entonces digo, me parece interesante, por ejemplo, ustedes ya saben, pero por ejemplo uno es esto de cómo jerarquizar la información, esto de la pirámide invertida, que ustedes ya lo vienen ejercitando, si el texto se adecua al tipo de texto que se tenía que escribir, al destinatario, bueno, pero son pautas que nos permite elaborar la lingüística textual,
que ustedes podrían ponerlas al ruedo, hacer como una especie de contrato. Bueno, mira, cuando yo te corrija voy a tener en cuenta estos criterios de evaluación porque es esto lo que hemos ejercitado, ¿eh? Y los alumnos de alguna manera ya saben también cómo van a ser evaluados. Por supuesto que parte de la corrección dentro de un marco de lingüística textual es acompañar y hacer devoluciones constructivas para escribir en proceso. No existe el bien, mal, incompleto, no entiendo. Esas correcciones son violentas, son las formas de violencia simbólica que ejercemos los docentes. En todo caso, cuando ustedes van a ver, porque la verdad es que los docentes de práctica del lenguaje corregimos mucho, pero cuando elaboran procesos de escritura en el aula, donde ustedes acompañaron esos procesos, fueron a andamiaje y demás, después prácticamente no tienen que corregir nada, porque les va a pasar que generan una memoria en proceso de los trabajos de los chicos, y vieron el proceso, entonces después la corrección es rápida, es ágil. El problema de la corrección, yo así clarito se los digo rápido, si ustedes se llevan para corregir y no intervinieron sobre los procesos del aula, ustedes van a hacer marcas sobre el texto que los chicos no van a mirar. O sea, y si supongamos que quieren hacer una corrección, así acompañarlos más constructivamente, que sería, ¿no?, ir en función de estos criterios indicando qué cuestiones hay que mejorar, el trabajo que les va a llevar. Si tienen 10 cursos, es casi imposible que lo hagan. Entonces, entre no hacer eso, que es lo que los alumnos necesitan, y trabajar en clase, promover interacciones de grupo, ir acompañando el proceso, por supuesto que lo segundo es lo pedagógicamente apropiado, ¿eh? Esto acá, por supuesto, también hay una opinión personal. Bueno, voy entonces a el mapa semántico que les decía de Marín. Marín lo voy a ir mirando porque me lo pegué acá en la compu. Marín, cuando llega a la parte de los recursos cohesivos, hace un mapa semántico. Voy a ir leyendo y les voy diciendo, se los explico, lo pongo en palabras para acompañar la comprensión del texto. Dice Marín, bueno, la cohesión puede clasificarse en un tipo de cohesión referencial o interfrástica. Es decir, se puede dar una cohesión teniendo en cuenta las relaciones que se establecen hacia adentro del texto, eso es la relación endófora, o sea, cómo una palabra dentro del texto se relaciona con otra, por ejemplo, a partir de la concordancia que les decía hoy, o sea, o del género y el número. Yo sé que si dice María, voy a tener un adjetivo que tenga que decir bella, ¿no? Esas son las relaciones endofóricas entre palabras, por ejemplo, de género y número. Y las otras relaciones son las exóforas, es decir, las que se producen con la realidad que está por fuera del texto, con la circunstancia pragmática que está por fuera del texto. Imaginen ustedes, por ejemplo, un texto que está hablando de un femicidio. Bueno, ¿cuál es la situación extratextual que trae? Todo lo relacionado con violencia de género, con el patriarcado, con cómo la sociedad asume políticas al respecto. Todo eso es lo extratextual. ¿Para qué sirve identificar lo extratextual? Para activar los saberes previos de los alumnos, para comprender antes de un trabajo de escritura o de lectura cuánto sabe del tema o cuánto necesita saber. Bueno, para estimular los recursos mentales de la comprensión, que anclan la atención y la memoria. Bueno, ya ustedes tienen ahí bastantes pistas a partir de didáctica también. Bueno, eso es la cohesión, ¿sí? Referencial. Tiene estas dos formas. Exóforo, ex afuera, endóforo, endo adentro. Horrible los nombres, pero bueno, es así. ¿Y qué es la cohesión interfrástica? La que se produce entre frases. Entonces nombra dos grandes formas de lograr la cohesión interfrástica. Una es a través de los conectores, fundamental, y la otra es a través de la progresión temática. Y ella les plantea diferentes modelos. Bueno, ustedes los diferentes modelos de progresión temática lo encuentran así sencillito. El modelo de cabecera es la pirámide invertida. Yo puedo tomar a partir de la pirámide invertida diferentes decisiones sobre cómo construirla. Cuando hicieron el trabajo de las galletitas Oreo, yo les dejé unas herramientas al final, que así lo trabajo en secundaria, diferentes formas para introducir un texto. Si yo empiezo introduciendo por preguntas, el desarrollo lo voy a organizar de una forma específica en torno a responder preguntas. Si yo empiezo por una definición o un concepto, el desarrollo lo voy a organizar en función de ampliar ese concepto. Entonces tendré que establecer bien cuáles son los bloques temáticos. Pues yo decía, en la producción de las galletitas Oreo,
había diferentes consecuencias para emplear. Una cuestión era la consecuencia de la biodiversidad, lo que le pasa al medio ambiente. Otra cuestión era, por ejemplo, y ahí tenemos bastante, lo que le pasa al suelo, lo que le pasaba al orangután. Otra cuestión puede ser cómo afectaba a lo social desde el trabajo infantil, por ejemplo. Entonces, fíjense cuántos bloques temáticos se me abren en un texto cuando empiezo por un contenido, por un concepto. Bueno, otra forma de organizar esa pirámide invertida puede ser iniciar un comentario de la situación o de la problemática y después establecer desde qué punto de vista enfoco la problemática. Puedo directamente hablar desde la crisis que producen las megas empresas con el capitalismo y desde ahí ir a lo que mencioné anteriormente. O sea, la progresión temática es cómo hago crecer el tema, no me gusta tema, vamos a decir macroestructura, ese significado general que quiero construir, cómo lo hago crecer y cómo lo organizo. Entonces, eso sería la progresión temática. Ahora bien, para lograr la progresión temática en un texto o para lograr justamente esas relaciones endóforas entre las palabras que para para Boggini y Cortés son los diferentes niveles que se vinculan de palabras, yo tengo recursos lingüísticos, dice Marín, también las otras autoras. Lo miro para... Un recurso es el de la deixis, otro recurso es el de la elipsis, otro recurso es el de la lexis. Y el recurso de la lexis a la vez se puede dividir en tres. La lexis se puede dar por reiteración, por contigüidad o por sustitución. Esta es la manera de leer ese mapa semántico. ¿Qué es el recurso de la deipsis? Bueno, son todas las palabras que me permiten establecer índices, deixis significa en griego señalar, índices de espacio y de tiempo. ¿Qué palabras fundamentalmente de esas 8 categorías que les nombré? Los pronombres, los adverbios. Por ejemplo, si yo digo ella, él, nuestra, esa palabra nuestra tiene que remitir en el texto a ¿quién? A un matrimonio que está hablando en primera persona, a una situación de la Argentina. Voy a empezar a hacer en el texto, a ver, por acá voy a pegar una fotito, voy a empezar a hacer una relación referencial endófora. Es decir, ese pronombre se relaciona con algo que se dijo antes. O por ejemplo, si yo abro un párrafo diciendo este fenómeno, esa expresión deíptica va a remitir a lo que se explicó en el párrafo anterior, ¿sí? O sea, para poder entender cuáles son los deípticos en un texto, gente, tienen que saber cuáles son los pronombres. Por eso es tan importante conocer las categorías de palabra. Entonces ahora ustedes se van a autoevaluar y se van a preguntar, después de cursar lingüística de primero, ¿conozco las 8 categorías de palabra y puedo dar cuenta de sus respectivas clasificaciones? Lo vamos a hablar en el próximo Zoom. Pero eso después es todo conocimiento para el docente que puede convertir didácticamente en el aula. Entonces esta es la oportunidad para mostrarle a mis alumnos que cuento con los pronombres y que los pronombres cumplen diferentes funciones en los textos. Una es esta. Lo mismo si yo digo aquí o allí, ese aquí o allí me remite a un espacio o a un tiempo que está mencionado en el texto, señala algo que se dijo antes, por eso de ipsis. ¿Qué es la elipsis? Es la definición exacta para que ustedes lo organicen en un parcial, en un final, sería así. Es el procedimiento cohesivo, la de ipsis lo mismo, que me permite suprimir o eliminar una idea por considerarla innecesaria o redundante. Acuérdense del texto del oso polar. Por considerarla innecesaria o redundante, ¿sí? Entonces la elimino. En la deipsis la estoy reemplazando porque yo la puedo buscar adentro del texto a esa idea que se está mencionando por medio de un deíptico. Con la elipsis la elimino, directamente la saco. Entonces yo puedo decir, Juan y María vinieron a comer, punto seguido, supongamos, llegaron tarde. No es necesario que yo diga otra vez, Juan y María llegaron tarde. Te doy un ejemplo burdo. ¿Qué hice con eso? Bueno, lo eliminé porque queda sobreentendido. Marín y Cortés le van a hablar de lo sobreentendido. Justamente la elipsis permite dar a entender. La lexis. Todo lo que tenga que ver con lexis tiene que ver justamente con el léxico, es decir, con las palabras que utilizo para escribir, la diversidad de palabras. Si yo utilizo, Marín es medio expeditiva acá, yo lo explico, pero no va a aparecer todo en un texto. Si yo utilizo, por ejemplo,
Una léxisis por reiteración quiere decir que estoy intencionalmente repitiendo algún término o palabra para fijar su sentido. Obviamente esto es típico de los textos literarios, es un recurso estético, pero puede ser típico también de los textos científicos. Muchas veces cuando hay palabras difíciles se las repite, y no es porque no busqué la posibilidad de suprimirlas, sino porque esa repetición es necesaria. Ella lo llama el trabajo con el léxico por reiteración. Por ejemplo, si yo digo, quiero nombrar a la lingüística textual y voy a tener que decir que es una teoría, y de repente teoría no va a tener un sinónimo, ¿sí? Entonces, o quiero fijar en el sentido de que es una teoría y no una disciplina, repito el término. ¿Qué sería la léxisis por contigüidad? Y bueno, cuando establezco cadenas de palabras que son similares, y las pongo en el texto a funcionar y marco las relaciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando en un texto sobre el tipo de flores que existen en el jardín botánico, se va a armar una cadena contigua de palabras que remiten a un solo significado, las flores. Bueno, eso es para analizar más bien el contenido, no me importa tanto que lo sepan, yo tampoco lo trabajo en secundaria. ¿Qué es la sustitución? La léxisis por sustitución. Acá sí es súper importante. Todos los recursos que dispongo, los recursos cohesivos que dispongo, de los que dispongo, perdón, para evitar la repetición de ideas. ¿Por qué se debería evitar la repetición de ideas constante en un texto? Y bueno, justamente porque la repetición, primero, corta la cadena de atención, vamos a unir con didáctica. No permite la progresión temática, o sea, ese texto no avanza, ¿sí? Redundo en ideas, eso desmotiva la lectura, la desmotiva notablemente. Y produce problemas cohesivos, porque cuando se producen reiteración de ideas no hay nuevas relaciones interfrásticas, como las quieran llamar, cohesivas, ¿no? El texto es como que va con freno de mano, ¿no? No avanza. Bueno, ¿de cuántas posibilidades dispongo? La hiponimia. Acuérdense que todo lo que viene de nómina, nimia, significa nombrar, ¿sí? Nombro una categoría menor, hipo, menor, que pertenece a una categoría mayor, hiperónimo o hiperónimo. Entonces, flores sería el hiperónimo. Si no quiero repetir la palabra flores, puedo nombrar los hipónimos que están dentro. Cala, rosa, lila. Bueno, esto seguramente ya lo han visto. Paráfrasis, cuando no tengo un sinónimo que me permita reemplazar una expresión o palabra, armo una frase. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reemplazar Neruda, ¿no? Pablo Neruda, que es un nombre propio, no voy a encontrar un sinónimo. ¿Qué hago? Recurro a una paráfrasis. El autor chileno, el poeta andino, ¿sí? Supongamos. O, por ejemplo, cuando el otro día hablábamos con los chicos de sexto año de tenían que hacer un trabajo de comparación de textos, un trabajo académico, ¿no? Y ellos decían, bueno, dice Zabalza. ¿Cómo reemplazamos a Zabalza? El psicoanalista, el autor, el escritor del artículo, ¿sí? Fíjense cuántas paráfrasis podemos generar para evitar la repetición de ese apellido que por supuesto no tiene sinónimo. Sobre todo la paráfrasis se utiliza cuando no puedo reemplazar nombres propios. La nominalización, que es cuando genero utilizo una palabra para nombrar algo muy grande, algo muy general. Por ejemplo, la palabra fenómeno, situación, problema, desafío, son palabras que nominalizan un todo. Los nombres genéricos o palabras generalizadoras es lo mismo, son, por ejemplo, cosa, todos, algunos, son esas palabras que establecen generalidades, ¿sí? Y bueno, Marín también marca la categorización, que eso ya es propio de ciertos tipos de texto, establecer categorías, por ejemplo, los textos científicos, y la sinonimia, ¿no? Que es que ustedes saben que los sinónimos no existen, pero buscar sinónimos permite, de alguna manera, incrementar el vocabulario. Y acá va lo que les quiero decir. Trabajar con la léxisis lo que puede lograr es que los alumnos incorporen más vocabulario. Más vocabulario incorporan, más conocimiento del mundo tienen, en general, de la vida, de la realidad, de ellos mismos. Más se conocen y conocen, mejor comprenden el mundo, porque el lenguaje es todo, nos constituye, nos subjetiva, va a decir más adelante Benvenís,
y nos crea. Acuérdense de la impecabilidad de las palabras que vimos al principio. Entonces, nunca va a significar perder el tiempo que ustedes trabajen con sus alumnos por la ampliación del léxico. Entonces, por ejemplo, rapidito, yo estoy trabajando el texto del oso polar, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ordenar las ideas, vamos a desbloquear. Se me ocurre, vieron que el texto tenía repeticiones intencionales del oso polar. Antes de trabajar la escritura de este texto, vamos a ver de qué forma podríamos decir oso polar sin repetir. Bueno, el superdepredador del Ártico. El texto mismo dice el carnívoro polar, podríamos decir. Simplemente este animal, ¿sí? Y lo anotan en el pizarrón. Y lo tienen como soporte visual, acuérdense, perceptivo, atencional, para que los chicos lo utilicen durante el proceso de escritura. Y así estimulan el vocabulario. O sea, el hecho de que los textos tengan repeticiones intencionales, por parte mía, cuando armo las consignas, tiene que ver justamente con desarmarlas y trabajar la cohesión, no desde que los chicos marquen recursos cohesivos en los textos, porque si no hacemos lo mismo que el estructuralismo, que era analizar oraciones y ahora analizamos textos, sino que sepan que disponen de un mecanismo que es la sinonimia, o que es la hiperonimia, o que es la paráfrasis, para obtener más vocabulario. Ese es el objetivo de la cohesión léxica, que los alumnos conozcan estos recursos, ¿sí? Que les dan la posibilidad de crear, de imaginar, de encontrar posibilidades en la lengua. No saben, digo, a qué especie pertenece el oso, vamos a buscarlo. Digo, es la forma de escribir colectivamente y creativamente. Conocer los recursos cohesivos de los cuales disponemos, que es entender las relaciones microestructurales, desde un enfoque psicolingüístico, tiene que ver con fortalecer los procesos de escritura de nuestros alumnos, no solamente marcar recursos en un texto. Eso puede ser un paso si ustedes quieren mostrarle esto del texto, uno del tejido, cómo todo tiene que ver con todo. Pero no va a redundar en la escritura. Ellos necesitan, todos necesitamos ejercitarlo. Entonces es muy interesante previamente que hagamos este tipo de trabajo sobre el vocabulario. Por eso yo trabajo mucho con listas de palabras, listas de verbos cuando incluimos citas, listas de conectores que conozcan la diversidad, más léxico, más comprensión, ¿sí? Bueno, me quedo acá. Esto fue un pantallazo. Lean los textos después de este video y la seguimos en el próximo Zoom.